Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Nuevamente con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Transmito a través de Mensaje para Salvación y a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Recuerden que este día lunes transmito mensajes sobre el libro de Colosenses a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. Estamos en la parte que corresponde a Colosenses 2, versos 16 al 23, y estamos en el subtema Asidos de la cabeza. Ahora vamos a ver la parte 7. Pero la lección correlativa es la número 78. Les recuerdo, lección número 78, subtema Asidos de la cabeza, parte 7. Oremos. Padre Celestial, damos de especial agradecimiento por darnos la bella oportunidad de otra vez predicar tu palabra, enseñar acerca de lo que el Espíritu Santo nos ha permitido hacerlo. Que lo que haga sea siempre tú seas honrado, que haya mucha edificación para quienes escuchen y que todos aprendamos, que todos crezcamos en esa gracia y conocimiento tuyo. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos en la parte del capítulo 19. Ahora vamos a ver la parte C de este versículo 19 del capítulo 2. Y esta parte C es una frase un poco larga. Dice, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. El apóstol Pablo usó dos participios presentes griegos y voy a tratar de pronunciárselos en el idioma griego. Uno de ellos es epichoregumenon, que es la palabra nutriéndose. Y la otra palabra es zumbivasomenon, lo repito, zumbivasomenon, que es la palabra uniéndose, para informarles a los colosenses de lo que deben hacer para crecer. Ambas palabras griegas expresan acción continua, o sea, la acción continua es lo que se está dando y dando y dando y se está repitiendo. Pues si el cuerpo se está nutriendo constantemente con alimento espiritual y se mantiene unido, puede crecer. Si el cuerpo está desmembrado, desprendido de la cabeza, no puede crecer. Entonces, vemos que Jesús desea que sus seguidores sean uno. Miren lo que nos presenta el Evangelio de Juan 17, versos 20 hasta el 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
y también para que no estén divididos. Por eso dice en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué es lo que vemos de esto? La unidad se construye alrededor de Jesús, la cabeza. La unidad puede estimular el crecimiento dentro de una congregación, mientras que la división puede destruirla rápidamente. Uno de los más grandes obstáculos para el crecimiento en cualquier congregación es la ausencia de unidad basada en una relación estrecha con Jesús. La palabra crece es la palabra auxo en el idioma griego, es auxo, auxo. Significa que mientras el cuerpo se nutre y se une, el proceso de maduración sigue. Se lo repito, la palabra auxo significa que mientras el cuerpo se nutre y se une, el proceso de maduración sigue. El apóstol Pablo no estaba argumentando desde una perspectiva científica que las coyunturas y los ligamentos son la fuente de crecimiento. Las coyunturas le dan flexibilidad y movilidad al cuerpo, lo sabemos perfectamente. Los ligamentos mantienen unido el cuerpo y ayudan a las coyunturas y a los miembros del cuerpo para que funcionen juntos. Entonces, ¿qué vemos? Cada parte es esencial para ser posibles. En cooperación con la cabeza, la movilidad, la nutrición, el crecimiento y el cuidado total del cuerpo. Entonces vemos que lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era que el cuerpo debe estar unido y ser nutrido para el bienestar de la totalidad. En comparación con la cabeza, las coyunturas y los ligamentos hacen posible la nutrición y el cuidado del cuerpo entero. A cada miembro le toca su parte en el accionar para el bien del cuerpo. Sin las coyunturas ni los ligamentos, el cuerpo se desmembraría y sería incapaz de funcionar. Sin la cabeza, el cuerpo carecería de control, dirección y cuidado. Cuando los miembros trabajan juntos y cooperan con la cabeza, el cuerpo puede crecer y funcionar. Entonces vemos que la nutrición no es suministrada por las coyunturas y los ligamentos, del mismo modo que el sistema digestivo digiere los alimentos y el sistema circulatorio lleva nutrientes al resto del cuerpo. Los que creen que el apóstol Pablo debió haberse referido a estas funciones del cuerpo no captan lo que él está tratando de decir. Él estaba enseñando que cada miembro del cuerpo debe funcionar para el bien del cuerpo entero. Esta descripción acertada de las funciones del cuerpo para nutrirse a sí mismo difiere de las enseñanzas médicas y científicas de los tiempos del apóstol Pablo. La verdad que el apóstol Pablo estaba enseñando es que los falsos maestros habían cortado su relación con la cabeza, la única fuente de crecimiento. El resultado de cortar esta relación es la terminación del crecimiento y la muerte que sobreviene al tiempo.
El crecimiento espiritual, puede ocurrir solamente cuando la iglesia está asida de Jesús y procura el desarrollo espiritual de cada miembro. Esto debe de quedar bien claro, hermanos y hermanas, en nuestras mentes. Dice una cita un poco alargada, pero es necesario que la leamos porque habla de esto que estoy expresando. Y la tenemos en Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces lo que vemos es que el apóstol Pablo enseñó que Dios puso a ciertos dirigentes en la iglesia para que ésta pueda crecer y edificarse. Dios es el único que provee los recursos para el crecimiento. ¿Cuál es ese recurso? La palabra, su palabra. Dice 1 Pedro 2:2, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y también la ayuda del Espíritu, dice Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces, sin la ayuda de Dios, el cuerpo no puede llevar fruto. Esta es una realidad. El apóstol Juan nos dice en su Evangelio 15, 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, completando esto, podemos decir que y sin un funcionamiento apropiado del cuerpo, este no crece. El bienestar del cuerpo depende de la cabeza y depende del llevar a cabo los deseos de la cabeza. Es decir, llevar a cabo los deseos de la cabeza depende del cuerpo. Entonces, Dios suministra la fuente para el crecimiento, mientras que los diferentes miembros son necesarios para asegurar que la nutrición de Dios llegue a cada parte del cuerpo. El crecimiento solo puede ocurrir cuando el cuerpo coopera como es debido con Dios y recibe de éste lo que le hará crecer. Se entiende que la cabeza, las coyunturas y los ligamentos son figuras retóricas. Se entiende que no son literales. En la ilustración del apóstol Pablo, Cristo es la cabeza, mientras que el cuerpo
con sus coyunturas y ligamentos, es la iglesia. El máximo crecimiento se hace realidad en el cuerpo cuando éste coopera con la cabeza y cada parte del cuerpo lleva a cabo su función para el beneficio del cuerpo entero. Bueno, con esto termino este análisis del versículo 19 del capítulo 2. Voy a pasar ahora a otra parte muy importante. Es otro punto mayor que voy a estar tomando en cuenta para el beneficio de cada uno de nosotros. Bueno, ¿cuál es ese punto mayor que vamos a estar estudiando? Es morir con Cristo a los rudimentos del mundo, basado en Colosenses 2, 20 al 23. Se lo repito, morir con Cristo a los rudimentos del mundo. Y esta sería la última parte que estaremos analizando, y después vendrán las lecciones de aplicación que tendremos en este estudio. Vamos a leer estos 4 versículos y después procedemos, como siempre, al análisis de cada uno de ellos. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Bueno, usted recuerde que en los versículos 18 y 19, ya estudiados por supuesto, el apóstol Pablo recalcó que las falsas enseñanzas podían alejar de Cristo a los colosenses. Antes de advertirles de no dejar que esto sucediera, les afirmó la superioridad y la autoridad de Cristo por medio de aseverar que éste es la imagen de Dios, el Creador, cabeza sobre todas las cosas, incluyendo la iglesia, y el fundamento para la reconciliación con Dios. Dice en Colosenses 1:15 al 20, y por supuesto le recuerdo que esto lo estudiábamos ampliamente cuando vimos el capítulo 1, pero leámoslo para reforzar la enseñanza que aquí estaré dando acerca de morir con Cristo a los rudimentos del mundo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Toda sabiduría y conocimiento están en Él.
La plenitud de la deidad se halla en Él y la oportunidad de estar completos está en Él. A los cristianos de Colosas se les había despojado de sus pasiones pecaminosas y se les habían perdonado sus pecados en Él. Recordando también lo que estudiamos en Colosenses 2, 3 hasta el 13, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Bueno, esto es demasiado interesante, hermanos. Es realmente muy grandioso el que nosotros estudiemos esta situación que aquí se nos presenta, pero voy a hacer la pausa que siempre hago para podernos dirigir a nuestro Señor en oración, porque es muy importante, como yo les he manifestado a ustedes durante el transcurso de la semana. Recibimos peticiones. Hace un par de horas recibí la petición de una hermana venezolana radicada en Chile, y la voy a tomar en cuenta en esta oración. De manera pues que dirijámonos a nuestro Padre Celestial. Padre eterno, muy agradecidos estamos porque primeramente nos permites el difundir tu palabra. Gracias por este privilegio que le das a tu servidor, a mi esposa y a la iglesia aquí en Ciudad Berlioz. Gracias por ello, Señor. Estamos orando por hermanos con enfermedades permanentes. Los que menciono a continuación están padeciendo de algún cáncer. Los niños Esbeide, Lexi y Jorgito, la hermana Claudia Lara, el hermano Jorge Chalco, la hermana Laura Preciado en su etapa final, la hermana Paula Martínez de México, el hermano Héctor Cortés, la hermana Esmeralda de Hernández, el hermano Francisco Tlanseca, el hermano Pedro Luis Cruz Trujillo de San Cristóbal de las Casas, que en estos momentos están en Campeche en tratamiento por su cáncer, por el hermano Mauricio Sosa de Santa Tecla, por los siguientes hermanos que están siendo tratados de diálisis:
nuestro hermano Manuel de Jesús Azucena Morales, el hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, el hermano Ulises Morán, el hermano Mario Cruz Lara, el hermano Carlos Avendaño, la hermana Eugenia Ayala, el hermano Adán Zambrano, el hermano Teléforo Rodela. También tomo en cuenta a la hermana Alejandra Gamboa y su esposo. Ellos son venezolanos, pero están radicados en Chile y manifiestan de un duro problema que están teniendo. Ellos lo saben y tú lo sabes, Señor. Ayúdales a resolverlo. Por la hermana Guadalupe Cortés de la iglesia de El Tule, que está en una fuerte depresión. Por la hermana Carmen González en silla de ruedas. Por la hermana Marina Chávez de la iglesia de Cristo en la Pacífica San Miguel, con un corazón muy delicado. Por la hermana Marcela Chalco, por su vista. También por nuestro hermano Larry White, que cada domingo 7 de la noche nos presenta excelentes mensajes. Por el hermano Emil José Llanes, con un quiste en el cerebro. Por el hermano José Abilio Hernández, padre de la hermana Yesenia de Chachagua. Por la hermana Francisca Ayala de Nueva York, niño nieto de la hermana Marta García. Y oramos por las familias, que expreso lo siguiente. Ha fallecido la hermana Maribel Calderón del Tule. También ha fallecido la hermana Dora Mendoza de Cleveland, Texas. Oramos por sus familias, porque les fortalezcas muchísimo. Estuvimos orando continuamente por estas hermanas y tú, Señor, les has llevado al mejor descanso. Oramos pues por mi salud, por la salud de mi esposa, por nuestras necesidades materiales, nuestras necesidades económicas, por mis 3 hijas, por mis 2 nietos, por nuestros yernos Mario y Nelson. Cuídalos mucho, protégelos en todo eso. En fin, Señor, hay tantos hermanos y hermanas por los cuales hay que orar. Tú lo sabes muy bien. A todos ellos, incluyéndonos a nosotros, los ponemos y nos ponemos en tus manos, porque lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, continúo con este interesante estudio. Por estas razones, los colosenses habían de permanecer en Jesús y seguir únicamente a éste. Por eso es que el apóstol Pablo dio otras razones para evitar las falsas doctrinas. Y yo voy a mencionar al menos 2 o 3 razones de ellas. Menciono la razón número 1. ¿Qué nos dice esta razón número 1? La ley había sido quitada de en medio y clavada en la cruz. Esto es bien claro. Anulando, dice en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ella no daba libertad, sino que esclavizaba a los que estaban bajo su dominio. Ella no podía dar vida antes, en lugar de vida producía muerte. Y usted recuerde que este estudio lo hemos visto muy ampliamente en este tema que estoy tratando de asidos
de la cabeza, y aún en el anterior, que fueron 2 elecciones, y que ya vamos por 7 elecciones, he dejado con la ayuda del Señor bien aclarado esta situación. Número 2, las costumbres de culto, fueran judías o fueran paganas, no podían dar ni libertad, ni podían dar mucho menos crecimiento espiritual. Lo único que hacían era esclavizar a las personas que participaban en ellas. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Los que seguían tales costumbres podían ser privados de su anhelado premio. Las anteriores verdades, estas 1 y 2 que les he mencionado, constituían los antecedentes para las enseñanzas del apóstol Pablo, que se recogen en los versículos 2, 20 hasta el 23, que ya hemos leído ampliamente esta cita. Aquí él recalcaba que la receta del mundo para controlar las pasiones del cuerpo no podían dar libertad sobre los vicios carnales. En lugar de dar libertad, los rudimentos del mundo solo servían para esclavizar a los que los ponían en práctica. Los colosenses habían muerto con Cristo a las normas del mundo, las normas a las cuales el apóstol Pablo se refería. Gobiernan asuntos que no tienen verdadero valor por su naturaleza perecedera. Asirse de Cristo, la única fuente de libertad y de dominio propio, es el camino para llegar al crecimiento espiritual, a la libertad cristiana y a la entrada al cielo. No hay otro enfoque de la vida que pueda suministrar lo que Jesús tiene que ofrecer. Por eso tenemos que ver lo que dice el versículo 20. Miren lo que nos presenta este versículo 20. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, Colosenses 2:20 en su primera parte. Los colosenses habían muerto con Cristo. Los antiguos estilos de vida debían haber llegado a su fin para que su nueva vida pudiera dedicarse a Cristo. En un sentido figurado, ellos participaron de su muerte y del propósito de su muerte, o sea, liberación del pecado. Ellos debían haber escapado de las costumbres pecaminosas del mundo y por lo tanto debían estar vivos para Jesús en lugar de estarlo para los rudimentos del mundo. El apóstol Pablo relacionó el bautismo con la muerte con Cristo en Romanos 6:3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Al escribir que el bautismo lleva a las personas a la muerte de Jesús, esto lo deja claro. Luego pasó a decir que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, crucificado juntamente con Él, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esto lo tenemos en los versos 4 al 6 de Romanos 6. Él expresó la misma idea al decir que había sido crucificado juntamente con Cristo
dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta afectó en gran manera su vida, pues escribió, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La palabra muerto, que se usa aquí en Colosenses 2:20, es traducción de la forma de la aoristo, que indica que la muerte experimentada con Cristo fue total y final. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo usó una forma del participio que significa que había sido crucificado con Cristo y que había seguido en esta condición de crucificado con Cristo. No es que en cierto momento había estado crucificado con Cristo y allí había terminado. No, él había sido crucificado con Cristo y murió siendo crucificado con Cristo. El apóstol Pablo enseñó que los cristianos ya no eran esclavos del pecado. Vamos a leer, es interesante hacerlo, lo que nos dice él en Romanos 6:1-7. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué podemos decir de esto, amados hermanos y hermanas? Los que han participado de la muerte de Jesús en el bautismo han muerto al pecado. Los colosenses habían sido liberados del dominio del pecado con el fin de vivir una nueva clase de vida. Por eso en el versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. El apóstol Pablo les recordó que morir con Cristo debía dar como resultado que murieran a los rudimentos del mundo. En las normas del mundo no hay vida alguna. Los colosenses habían escapado de los rudimentos del mundo por medio de morir a estos. En su vida anterior, ellos habían estado muertos a la vida en Cristo y habían estado vivos al mundo. En su vida actual, ellos estaban muertos al mundo, pero vivos a Cristo. Habían muerto a las normas del mundo y ya no debían vivir por ellas. El uso del sí aquí no significa que el apóstol Pablo estaba poniendo en duda la muerte de ellos con Cristo. Aquí el idioma griego es una oración condicional porque el sí está escrito en forma condicional. Yo en varias veces en mis mensajes les he dicho que hay dos formas de escribir la palabra sí. Sí sin tilde y sí con tilde.
cuando es sin tildes condicional. Si yo puedo comprar una camisa el día de mañana, lo haré. ¿Cuál es la condición? Si tengo dinero. Pero si yo digo, sí, mañana voy a comprar una camisa, estoy diciendo que lo puedo hacer porque ya tengo el dinero para comprarlo. Entonces, aquí el idioma griego es una oración condicional. Si moristeis, fíjense bien, si moristeis, que es un instrumento retórico y no da a entender duda alguna. Es una forma de aseverar un hecho del cual se extraen ciertas implicaciones. En lugar pues de poner en duda si ellos habían muerto con Cristo, lo que el apóstol Pablo estaba haciendo era demostrar el resultado de que debía producirse por la participación de ellos en la muerte de Cristo. Cuando ellos fueron sepultados y fueron resucitados con Cristo en el bautismo, como lo dice Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Lo que debió haber tenido lugar era un cambio en la manera de enfocar la vida. El resultado debía ser la muerte a los rudimentos del mundo, seguida de una nueva vida para nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a terminar este mensaje diciendo lo siguiente, amados hermanos y hermanas. El apóstol Pablo deseaba que los colosenses entendieran que los rudimentos del mundo, hay una frase en el idioma hebreo que dice lo siguiente, toicheion tou kosmou. ¿Qué es lo que nos presenta del versículo 20, primera parte? Ya no habían de ejercer dominio de ellos. Los colosenses habían muerto a estos rudimentos al participar de la muerte y al participar de la sepultura de Cristo. Al haber muerto a las filosofías del mundo, estos hermanos ya no debían someterse a ellas como si todavía podían ser beneficiosas para una relación con Jesucristo. Hermanos, el mensaje es claro. El mensaje de la palabra de Dios es sencillo. Nada más está que nosotros lo querramos hacer parte nuestra, que nosotros lo querramos tomar para cada una de nuestras vidas, que nosotros lo querramos tomar para nuestro forjamiento espiritual, que nosotros lo querramos tomar para ese camino que nos llevará al cielo. Gracias a ustedes por escuchar palabra de Dios. Siempre les invito para el próximo lunes 5 de la tarde, hora de El Salvador, para seguir escuchando sobre este tema, asidos de la cabeza. Vamos a ver la parte octava. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres grande, tú eres grandioso, tú nos permites presentar tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje que nos das y por ese aprendizaje y esa aplicación que debemos tener en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tenemos ese gran alimento a través de tu palabra. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.